Gracias, ciudadano presidente. Una vez más, tenemos que lastimosamente denunciar todo acto de atropello contra el pueblo venezolano. Especialmente el caso del diputado Gilbert Caro, que lo traemos hoy acá desde la Comisión de Derechos Humanos y Ciudadanía. Un parlamentario que se le han violentado todos sus derechos constitucionales, un parlamentario que está incomunicado, tiene ya casi 2 años que no se le ha llevado el debido proceso, un diputado que ha perdido 30 kilos producto de las condiciones y el trato inhumano al cual ha sido sometido, repito, incomunicado en calabozos que no están acordes para la condición humana. Gilbert Caro, parlamentario de la Asamblea Nacional Venezolana, que le ha sido violentado su legítimo derecho como parlamentario, como ciudadano, que no sabe cuáles son los cargos que se le imputan, que no se le ha llevado el debido proceso y al cual se le han violentado, repito, sus más elementales derechos humanos a tener comunicación, tener buena alimentación, pero además a tener conocimiento de cuáles son los cargos que se le están imputando, por los cuales él hoy lo tienen secuestrado y privado de libertad. Por eso nosotros, la inmunidad parlamentaria como institución fundamental, consagrado en el 200 constitucional de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo cual tampoco le ha sido respetado. Es por ello que solicitamos al plenario la aprobación de lo que hoy presentamos acá desde la Comisión de Derechos Humanos a los fines de que se le dé el debido tratamiento a este caso, el debido conocimiento y además el debido respeto a la inmunidad parlamentaria y a la más mínima condición de los derechos humanos. Es todo, ciudadano presidente, colegas parlamentarios. Gracias, presidente, colegas parlamentarios. Cuando se ocupa un cargo de elección popular, eso involucra una alta responsabilidad política, una responsabilidad social y, por supuesto, una responsabilidad ética y moral. La inmunidad parlamentaria es una institución en el derecho parlamentario y esa institución tiene bien delimitada y bien identificada su funcionamiento. Y así está establecida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 200. La inmunidad parlamentaria, colegas parlamentarios, en Venezuela, al igual que en los países miembros del Mercosur, no puede ser una patente de corso, no es una patente de corso. Tiene una finalidad y su finalidad primordial, su finalidad principal es proteger al parlamentario en la defensa del pueblo, de sus electores, cuando está desarrollando su función parlamentaria, que es lo esencial. En este caso que se está planteando, en este punto, colegas parlamentarios, el diputado Gilbert Caro fue detenido ante la presunta comisión de un delito en flagrancia. Y la Constitución establece que cuando existe flagrancia en la comisión de delito, eso automáticamente pasa a ser detenido. El diputado Gilbert Caro, según autoridades venezolanas y según el Ministerio de Interior y Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, el día 9 de enero del año 2017 fue detenido con su auto, y un acompañante, y en el auto se consiguió un arma militar, un arma larga, una FAL. Se consiguió
explosivos C4. 3 explosivos C4 se consiguieron, explosivos plásticos C4, estaban dentro del auto que conducía Gilbert Caro. Y eso, por supuesto, las autoridades, al detener a Gilbert Caro e incautar estos elementos que fueron demostrados por el ministro de Interior y Justicia a través de los medios de comunicación, implica flagrancia. Y eso está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Sin embargo, el diputado Gilbert Caro, en el caso del diputado Gilbert Caro, también se pronunció el máximo tribunal del país, el Tribunal Supremo de Justicia, señalando que la inmunidad parlamentaria no es un privilegio personal, sino una prerrogativa en función de la representación del pueblo. Y declaró el Tribunal Supremo de Justicia que en el caso de Gilbert Caro no son aplicables las prerrogativas de inmunidad ante juicio de mérito ni allanamiento contempladas en el artículo 200 constitucional por tratarse de la presunta comisión de un delito flagrante. Eso está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero eso es un principio del derecho parlamentario. Al igual que como está establecido en nuestra Constitución, está establecido en los distintos ordenamientos jurídicos de los países del mundo. Y aquí, un caso más se pretende hacer ver frente a los demás colegas parlamentarios como una violación de derechos humanos, con la finalidad, eso tiene una finalidad, la finalidad de ir armando un expediente contra Venezuela, utilizando los elementos que se utilizan para agredir a los países: violación de derechos humanos, corrupción, debilidad de la democracia. Por eso que vemos que instan al Parlasur a no asistir a las elecciones del 20 de mayo. Instan al Parlasur a votar un acuerdo de un diputado que lo cometiendo un delito sembraron, en que el flagrancia. gobierno venezolano lo sembró. Presidente, por favor, yo respeté el evitemos derecho diálogo, de por favor. palabra. Evitemos pero- diálogo. Yo Me- respeté el derecho de me palabra. de los entiendo, y demás. aparte se Por engancha. favor, señor No puede presidente. ser, También aparte estamos no tiempo. tiene la Por favor, mayoría. señor presidente. ¿Hasta cuándo Así miente? que- así ¿Hasta que- cuándo tiene miente? la palabra, Violan diputado. los derechos Termine, por humanos favor. y hay que calárselo. Esta intolerancia, presidente, es la que ellos Intolerancia demuestran. fueron los Está- 130 y eso actuar. muertos a mano de la Evitemos, Fuerza Armada por favor, Nacional. señor parlamentario, Intolerancia evitemos el que diálogo. Che Guevara hoy está pidiendo asilo Evitemos- siendo el vicepresidente de la esa- Asamblea. señor Eso es diputado, intolerancia. No hay quórum, presidente. Esa intolerancia, No hay presidente. Le pido, ya estamos fuera de tiempo, le cómo pido no, que pero termine. Tiene la palabra, parlamentario. Esta intolerancia que ellos han demostrado aquí es su actuar en Venezuela y frente al pueblo venezolano. De todas maneras, presidente, yo insto al Parlamento del Mercosur a no votar un acuerdo que contiene elementos alejados a la verdad, alejados a los hechos que revisten este caso. Gracias, señor presidente. Gracias, colegas parlamentarios. Sí, señor presidente, me quiero referir al problema de Caro. No existió flagrancia, le instalaron todos los armamentos en el momento de la detención, aún teniendo inmunidad parlamentaria. Todos los testigos que estuvieron en ese momento no se los quisieron tomar como testigos y los llevaron directamente presos al SEBIN. Hace más de un año que está preso en este momento, en una habitación de 2x2, sin luz, con muy poco alimento y sin poder visitarlo la familia, siendo un diputado de la Asamblea. Gracias, señor presidente. Lo que traen algunos parlamentarios venezolanos que va contra la propia naturaleza de un principio universal que es la inmunidad parlamentaria, que
que no solo está en la Constitución nuestra, en el 200 constitucional, sino que universalmente se establece este tipo de resguardo, porque lo que denunciaba Gilbert Caro es que había contrabando de gasolina con la frontera colombiana. Lo que pedía Gilbert Caro era de que se había transformado y evolucionado un gobierno para un régimen donde no respetan los derechos humanos y donde no hay instituciones. Y lo que denuncia Gilbert Caro es la inexistencia de un sistema de justicia que adecuadamente revise con lo que es el debido proceso también un principio universal y su juez natural, porque el 200 constitucional establece que ese altos funcionarios tienen que ser revisados previamente por su instancia, que es el Tribunal Supremo de Justicia. No contento con eso, ya Gilbert Caro tiene más de 10 audiencias en la cual no se le permite su derecho a la defensa. Ya Gilbert Caro no le permiten que sus familiares le visiten. A Gilbert Caro de manera intermitente se le concede que sus abogados le puedan defender, pero tampoco contento con eso. Y yo llamo a la atención de los hermanos parlamentarios del Parlasur, es que está en una celda oscura, está aislado, está desnutrido porque no le permiten que su familia le lleven los alimentos. Es un verdugo la Administración de Justicia por instrucciones de Nicolás Maduro. Y es por eso que la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur no pudo visitar los presos políticos que en su oportunidad estuvieron en la capital. No le permitieron la entrada ni a Leopoldo López, a visitar a Leopoldo López y Antonio Ledesma. Pero es que es una política de Estado. Esto es un símbolo, Gilbert Caro, porque el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, le tendieron toda una articulación para anunciar su detención, y por eso que ahora está en la casa del embajador de Chile. La otra parlamentaria, Gaby Arellano, le tendieron todo un concierto para entonces ordenar su detención y no puede volver a nuestro país. Y la suplente de Gaby Arellano es otro parlamentario que está detrás de la reja, que es Renzo Prieto. De tal forma que es una política de Estado. Es una situación de crueldad y de saña donde los poderes públicos en concierto actúan contra toda persona que disiente de su posición, para amedrentar y sobre todo para tratar de inhibirnos a nosotros los parlamentarios venezolanos, para que nosotros no sigamos realizando nuestro trabajo. Y también es una fórmula de tratar de inhibir al pueblo venezolano, que está pasando en un mayor del 90% de nuestra población hambre. De tal forma que insistimos, estimado presidente, estimado parlamentario, de la necesidad por parte de una expresión de este Parlamento para que cese la persecución, se acuerde el debido proceso para Gilbert Caro y pueda entonces salir y seguir con sus funciones parlamentarias en nuestro país. Muchas gracias. Senhor presidente, eu quero aqui usar esses poucos minutos para fazer relatos daquilo que eu vi, não de parlamentares, não de políticos, mas de venezuelanos, que, como eu disse agora há pouco, estão hoje a abandonar a sua pátria por conta da fome, por conta do desgoverno que se abateu na Venezuela. E me preocupa quando ouço as notícias que vêm desse país, notícias que dão conta de um governo que tem as mãos sujas de sangue, que tem as digitais em esquemas de corrupção. E aí eu lembro de um debate que aconteceu nesse parlamento, na Comissão de Saúde,
em que parlamentares de vários países do bloco tentaram enviar à Venezuela uma ajuda humanitária em medicamentos, em medicina. E essa tentativa de ajuda foi rechaçada por parlamentares ligados ao governo com o falso argumento de que a Venezuela vive um clima de normalidade. Não são essas informações que nós temos. Informações da apreensão de documentos de parlamentares, de passaportes, para que eles não externem a real situação que vive o povo venezuelano. Então, senhor presidente, acho que, mesmo não tendo quórum, que nós deveríamos deixar para votar na próxima sessão essa manifestação e, com certeza, aprovar aqueles que defendem, né, que a Venezuela ela possa passar por um processo de eleições limpas e se livrar de vez desse governo que tem, como eu disse, as mãos sujas de sangue e as digitais em grandes esquemas de corrupção. Obrigado. Gracias, presidente. Es que el tema que estamos hablando hoy con relación a Gilbert Claro está dentro del contexto grave que vivimos un Estado fallido. Algunos diputados oficialistas se hacen presentes aquí, pero esa valentía que presentan aquí no lo hacen en la Asamblea Nacional de donde ellos son diputados, porque precisamente desde hace 2 años que salieron derrotados y no han tenido el valor de reconocer la hidalguía de un pueblo que votó por más 14 millones de votos a favor de esta Asamblea Nacional. Entonces tenemos 4 temas muy importantes. El tema de la migración, el tema del reconocimiento político, el tema precisamente del respeto de los derechos humanos y fundamentalmente el tema de la corrupción. Son 4 aspectos que hoy día caracterizan la política que tenemos en Venezuela. Y este Parlasur no puede cerrar los ojos, taparse los oídos para no escuchar el clamor de un pueblo. En este momento en Venezuela tenemos un Estado con gravísimas violaciones de los derechos humanos que está categorizado dentro de los delitos de lesa humanidad. No solamente la violación del derecho parlamentario de Gilbert Claro, es la violación de la soberanía popular, es el problema del reconocimiento político. Si nosotros queremos, presidente, realmente una democracia que funcione, que tengamos una UNASUR que funcione, que tengamos un parlamento del Parlasur con normas que tengan carácter vinculante, nosotros tenemos que ver el problema venezolano no como un problema local de Venezuela, es un problema latinoamericano, donde tenemos centenares de venezolanos que están migrando, que están huyendo del país en razón de los gravísimos problemas económicos y sociales en un país donde hay 10 millones de desnutridos. No es mentira lo que le estoy diciendo. La tasa de desnutrición grave en los niños menores de 5 años en Venezuela es del 1.1% mensual. Cerca de 500.000 niños menores de 5 años en Venezuela se mueren de desnutrición. ¿Qué tipo de socialismo del siglo XXI es eso? ¿Qué cuento me vienen a hablar a mí de revolución? ¿Cuál izquierda fetichista, populista, reaccionaria y rezagada es esa que quiere vender aquí un hombre nuevo, ideas nuevas, cuando el pueblo venezolano se está muriendo de hambre? Usted sabe muy bien, presidente y mesa directiva, que muchos de los que estamos aquí tenemos que salir por la frontera porque nuestro pasaporte está anulado por un Estado opresor, fascista y reaccionario, que lo que ha querido es conculcar los derechos del pueblo para que tenga el ejercicio libérrimo de su soberanía. ¿Y qué es lo que uno ve ahí en la frontera? Gente pasando por allí, huyendo del hambre y de la persecución política y de las enfermedades. En un país que tuvo tanto petróleo y tanto hierro como Venezuela, no se justifica que se estén muriendo los niños de hambre por desnutrición. No es solamente el tema de Gilbert Claro, no es un problema reduccionista, hay que verlo en su justa y su profunda complejidad de un Estado que está rezagado en las doctrinas modernas del progresismo, incluso en un Estado que conculca los principios fundamentales de una democracia progresista. Ese es el tema que queremos plantear aquí y por eso ese debate Parlasur lo tiene vigente. Nosotros tenemos que asumir con características determinantes que en Venezuela, si se quiere profundizar realmente un diálogo para salir de la crisis, tienen que haber elecciones justas, libres y democráticas y no la farsa electoral que convocaron anticipadamente unas elecciones sin cumplir los requisitos que establece la Constitución por una parte y por la otra parte convocada por una espuria constituyente ilegal
que no fue convocada por el pueblo. Ese es el punto central, presidente. La detención de Gilbert Caro, como de muchos de los diputados que están detenidos, forma parte de ese carácter opresivo y violador de todos los derechos humanos conocidos en el mundo moderno. Muchas gracias, presidente. Brevemente, señor presidente, me quiero dirigir a los parlamentarios del bloque progresista. Los derechos humanos no tienen ideología, los derechos humanos son para todos. Lamentablemente, lo que hemos ido viendo en el transcurso de los últimos 20 minutos es el abandono del recinto por parte de los integrantes de esa bancada. Quien está detenido, quien sufre el problema de la cárcel y de la falta de un proceso judicial y la falta de un tratamiento adecuado a una acusación, es un parlamentario, es alguien como nosotros. No puede haber posiciones tan belicosas y tan fuertes respecto de la detención de un expresidente que ha pasado por todo el procedimiento judicial y que sin embargo acá se reclama como si no lo hubiera habido, y al mismo tiempo no se tiene la misma vehemencia ni tampoco el apoyo, ni siquiera con el voto, para defender las condiciones de vida de un colega como nosotros. Ahora no vamos a votar. Me parece que todos tenemos obligaciones y la primera obligación que tenemos es la de defender la representación política. Si nosotros no somos capaces de defender la representación política, si no somos capaces de evitar que los autoritarismos de distintos signos terminen con la representación política, no somos dignos de estar en este Parlamento. Nada más, señor presidente. Gracias, señor presidente. En el mismo sentido, en función de que sin perjuicio de que ya no se vota nada, sí dejar constancia por la importancia que tiene para nosotros el tema, porque ayer en la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos tratamos una denuncia de nuestra vicepresidente, la parlamentaria Denis Fernández, por Venezuela, respecto de que le han anulado su pasaporte, una circunstancia que se ha también suscitado con otros parlamentarios. Y en esto referirme brevemente a que estamos nuevamente ante un caso de violación a la soberanía popular, a lo que significa la representación popular y la validez que tiene. Y me considero con la autoridad política para hacerlo, porque también en el caso de mi país, que está el gobierno en violación a la legislación que regula las dietas y el funcionamiento de nosotros los parlamentarios, también hay una violación a la representación política, a la soberanía popular. Por eso, desde la Comisión de Derechos Humanos estamos exhortando al gobierno de Venezuela, lo haremos por los mecanismos formales correspondientes, en función de que esas situaciones impiden el ejercicio legítimo de esa representación. Gracias, presidente.